12 semanas de embarazo cuando en un examen de rutina le dijeron que era imposible medir la cabeza del que sería su hijo. Eso encendió todas sus alarmas. El diagnóstico lo vendría a corroborar otro médico más tarde. Se trataba de holoprosencefalia. Es una malformación severa y letal. Si su hijo no moría durante el transcurso del embarazo o el parto, lo haría poco tiempo después, causando un mayor sufrimiento, dolor y agonía para él y quienes le rodeaban. Karen Espíndola estaba al tanto de esto e inició una cruzada histórica para exigirle al Estado que aprobara el aborto en casos de inviabilidad fetal. En ese momento conocimos a Karen Espíndola. A mí me tocó entrevistarla varias veces en ese momento en específico, donde de alguna manera puso en jaque a la justicia porque no existe todavía el aborto despenalizado en nuestro país, y de ahí en adelante se ha transformado en una activista contando además su historia. Hoy día su historia está reflejada en este libro que se llama Mi testimonio, aborto, estado de hipocresía en Chile, de Karen Espíndola, que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Karen? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Karen, porque nosotros ya conocemos, yo personalmente, tu historia, la seguimos en los medios de comunicación, provocó harto impacto y provocó harta discusión en su momento, porque fue hace unos años ya, todavía no hay despenalización del aborto, fue hace 10 años, y en ese momento desató un debate amplio, ha habido varias presentaciones de proyectos y esta vez todavía, han pasado 10 años, no hay despenalización del aborto. ¿Por qué hoy día presentas el libro, decidiste escribir el libro con tu testimonio? Bueno, buenos días. Narrar mi testimonio no ha sido fácil en este libro. Tuviste que revivir todo lo que te pasó. Claro, revivir todo lo que pasé fue demasiado difícil. Tuve 5 años escribiendo el libro, entonces había momentos que no podía seguir escribiendo por la carga emocional. Pero saber que mi realidad sigue siendo la misma, a lo mejor de mujeres y niñas que pueden pasar lo que yo viví, me daba la fuerza para seguir escribiendo y poder narrar lo que yo viví en este libro. Es una realidad, es como dar a conocer a la ciudadanía una realidad un poco desconocida, que es cuando las mujeres mantienen un embarazo inviable y que son diagnosticadas precozmente con él. ¿Qué es, Karen, lo que te pasó a ti? Lo que me pasó a mí. Y yo quiero destacar algo que dice Karen, porque es cierto, todos, yo me incluyo, discutimos con nuestras distintas posiciones respecto al aborto en estas 3 causales, o los que pensamos como yo, por ejemplo, que el aborto debe ser una decisión de la mujer, y la mayoría de las veces lo discutimos sin conocer la realidad, sin haberla vivido ni conocerla de cerca, sino que la conocemos empíricamente, la leemos en libros, la vemos en cifras de estadística y nada más. Karen la vivió y por eso comparte su propia vivencia. Y Karen, y perdona que te ponga en esta situación, pero me gustaría que recordáramos juntas lo que te pasó y por qué en ese momento decidiste hacer público y desafiar al Estado de Chile cuando llevabas un embarazo inviable. Bueno, en el 2008 cursando mi embarazo a las 11 semanas, casi llegando a las 12 me diagnosticaron una inviabilidad fetal, holoprosencefalia, que es una malformación congénita letal. En ese minuto yo comencé a buscar en internet qué es lo que significaba y me di cuenta de su real magnitud. No es cualquier discapacidad, como dicen algunos para confundir a la ciudadanía, es una malformación inviable con la vida. En ese minuto creí pertinente decirle a los médicos sin reflexionar mucho, porque en realidad, viendo lo que significaba, que a lo mejor eso iba a conllevar mucho dolor, porque no se sabía si el embarazo iba a terminar, o lo podía perder durante el proceso, o podía nacer, y a lo mejor llevar un sufrimiento injustificado parece ser. En ese minuto, demandé al Estado, escribí a los medios para... ¿Qué te dijeron primero los médicos? O sea, los médicos me dijeron que era una malformación incompatible, pero bueno, depende de los médicos. Cuando me atendía yo en la Chile, yo les dije que ¿por qué no interrumpíamos este embarazo? Si ya estaba, ¿cómo puedo explicarlo? Ya estaba... A ver, es que es difícil porque la gente causa ruido porque mi hijo vivió un tiempo, ¿me entiendes? Pero él no tenía conciencia de ello mismo, ¿me entiendes o no? Sí. Entonces su sufrimiento fue injustificado. Los médicos me dijeron que acá en Chile no se podía interrumpir los embarazos, bajo ninguna circunstancia. Fue donde ahí yo comencé a sentir un poco de impotencia, de rabia, porque lo trágico que es vivir un embarazo inviable es una tortura al final, porque tu cuerpo se está preparando para la vida, pero tu mente está en la muerte todo el día.
todo el día hasta la muerte. Entonces imagínate que te vaya creciendo tu guatita, que te vayas preparando para amamantar, que la gente te pregunte en la calle cómo está, cómo se va a llamar, gente que tú no tienes la confianza para andarle diciendo a todo el mundo. Entonces ya es una tortura vivir ese embarazo sabiendo el desenlace final. ¿Por qué decidiste desafiar al Estado en ese momento y buscar en tribunales la posibilidad de una autorización formal para un aborto? O sea, nunca llegamos a los tribunales, nunca se llegó a los tribunales, no, es un error. Llegamos, solamente le escribimos a la presidenta una carta y ella la contestó diciendo que no se podía. Bueno, en ese minuto empecé a conocer otras realidades, otras mujeres que habían vivido estos embarazos y, bueno, la impotencia de encontrarte con puras murallas gigantes, de decir por qué me están pisoteando así mis derechos. Si yo, en mis valores o en mi conciencia, yo creía oportuno interrumpir ese embarazo. ¿Me entiendes? Entonces, finalmente, tenía mucha rabia de que el Estado me estuviera imponiendo algo tan dramático, ¿me entiendes? A la fuerza, porque una realidad diferente es vivir un embarazo inviable, pero algo diametralmente distinto es que el Estado te obligue a llevarlo adelante. Sí. Y es eso lo que muchas organizaciones internacionales lo catalogan como un acto de tortura en contra de las mujeres, porque así lo es. Yo digo, fue una tortura encubierta, auspiciada por un Estado negligente e hipócrita. Así Karen, es. ¿Qué te pasó a ti también cuando en ese momento estabas desafiando el Estado con lo que decías, con publicaciones? Yo tenía la idea que habías llegado a tribunales en algún momento, pero tú me aclaras, no alcanzamos a presentar una demanda formal. No. Pero, ¿qué te pasó a ti en ese momento cuando se toma de tu caso y se desata una discusión nacional sobre el tema? Con la gente que apoya una despenalización o una legalización del aborto y con la gente que rechaza. Tomando posiciones, las dos bien apasionadas, lo voy a poner así, bien apasionadas. ¿Qué te pasó a ti? Porque tú mirabas esa discusión y que tenía que ver contigo directamente. Claro, bueno, en ese minuto, en todas estas discusiones se ve un poco la hipocresía, ¿me entiendes? Porque al finalmente lo que yo viví estuvo lleno de sinsentido, humillaciones, de hipocresía. En el caso de la gente que es contraria al aborto, que se mal autodominan pro vida, digo yo, que algo tan absurdo autodominarse pro vida como que algunos estuviéramos a favor de la muerte. Bueno, a mí en realidad lo que me pasaba, depende, por eso te digo, si eran la gente que está en contra, yo me sentía atacada, o sea, atacada, invisibilizada, satanizada, criminalizada, ¿cachai? ¿Me entiendes? Porque al final las mujeres, eso nos pasa, nos criminalizan. Se te enjuiciaba porque tú no querías tener a tu hijo. O sea, hasta el día de hoy la gente que está en contra del aborto me trata sin más de asesina. No, por todas las partes. Me hostigaron, me atacaron, me humillaban. Mira, lo que pasa es que estas organizaciones autodominadas pro vida lo que buscan no es gratuito, ¿me entiendes? Buscan que la mujer se arrepienta de abortar y con ello dar su testimonio en contra del aborto. Entonces, como conmigo no lo consiguieron, ¿qué hicieron? Actuaron con violencia, ¿entiendes? Hostigándome. Y quiero decir, a mí la Fundación Chile Unido me llamó en un momento diciéndome que yo inducía a la mujer a abortar cuando mi hijo estaba muy mal, aún vivía. Y me dijo que por qué no le iba a dejar al pequeño Cotolengo. Imagínate la violencia, diciéndome casi que yo no quería a mi hijo. Eso es lo que me trataron de decir. Entonces, como conmigo no le resultó, me empezaron a hostigar. ¿Me entiendes? Pero ahora, la otra parte, claro, hay mucha gente que se empatizó con el caso y entendió. Mucha gente cambió de opinión. Yo tengo mis mismas personas cercanas que son muy religiosos. Todos cambiaron de opinión de ver el caso y de ver todo lo que vivimos, ¿me entiendes? ¿Y qué te pasó, Karen, a propósito de este embarazo inviable? Porque tu hijo nació. Nació, sí. ¿Cómo fue ese parto y qué pasó en los meses después? Bueno, mi hijo nació, fue una agonía de 2 años y medio. Bueno, como te decía, los sinsentidos, las humillaciones del Estado, en ese sentido. Solo para seguir la historia. Él nace además con el mismo diagnóstico. Con el mismo diagnóstico. Que te habían dado cuando estaba a las 12 semanas. Dentro de tu guata. Correcto, con el mismo diagnóstico. Seguía teniendo una malformación letal, inviable. Por eso hay que aclarar, aunque él hubiera tenido la mejor salud del mundo, él nunca iba a prosperar. ¿Entiendes? Finalmente él iba a morir. Esos 2 años fueron una agonía tremenda. Imagínate lo que significa para los padres ver a un hijo sufrir todo el día sin poder hacer nada y más sin un sentido para él, ¿me entiendes? Su sufrimiento fue en vano porque él no se daba cuenta. Entonces, ¿qué sentido tuvo que el Estado me obligara a esta macabra experiencia? Ninguno, no tuvo ningún sentido porque nadie ganó. Él perdió, con todo el sufrimiento que tuvo, perdió su familia, perdimos todo.
¿Quién te apoyó en ese momento, Karen? Y toma agua nomás porque, sí, a todos nos sensibiliza lo que dice. Es bien emocionante por lo duro de lo que nos estás contando, por lo que significa para ti, porque te provoca además recuerdos. Así que toma agüita nomás, tranquila. Es que es difícil. Por eso yo digo, narrar este libro para mí no es un logro, es una herramienta para que esto se siga discutiendo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, para mí es difícil estar aquí hablando de esto, pero creo que es importante, a veces no debería ser así, que diéramos a conocer nuestra vida privada para que las cosas cambiaran de una vez por todas, pero creo que es necesario. Porque hasta el día de hoy me llegan correos de mujeres que están viviendo esto. Y la rabia que me genera y la rabia y la pena y todo es muy grande. Porque digo, ¿por qué el Estado nos violenta tanto a los más vulnerables? Porque lamentablemente así es. Las mujeres que se ven enfrentadas a estos embarazos y que tienen un costo son las más vulnerables, pues, las que no pueden salir del país a abortar, las que no pueden abortar aquí. En este caso alguien te dijo, oye, mira, puedes hacerse si tú pones tantos millones sobre la mesa, o anda Argentina, o anda que... Claro. ¿Te llegaron todas esas sugerencias? Me llegaron todas esas sugerencias, me ¿Y llegó de gente. ¿En Chile también? Sí, me llegó gente que había abortado aquí mismo en Chile, correo, llamada. Me llegó mucha gente, que todos sabemos que esa realidad existe, que todos sabemos que esa realidad, que mucha realidad de este país depende también de la billetera de las personas, como la educación y la salud también. Pero eso me llegó siempre. Entonces, por eso te digo, es una vulneración a los derechos y de las más desposeídas al final, de las que no tienen otra opción. No tienen otra opción, porque hay unas que sí tienen otra opción, por las que tienen las lucas para hacerlo, tienen otra opción. Ahora, Karen, tú has estado involucrada con distintas organizaciones que están luchando para que de una vez se vote y se transforme en ley esta despenalización del aborto en 3 causales. ¿Qué te pareció toda la discusión que se ha dado en el Congreso y también afuera con los grupos que están en contra del aborto y los grupos que están peleando por la decisión de que recaiga en la mujer si se practica o no un aborto? Bueno, yo creo que la discusión la han alargado sin pudor. Fíjate, 2 años ya que se envió, que la presidenta la envió sin urgencia, y yo creo que la han alargado sin pudor por las presiones de los sectores conservadores, de la derecha y de algunas fracciones de la ADC. Yo creo que es inaceptable una falta de respeto que esto no se vote, porque ya todos deberían tener una opinión del tema. Entonces, alargarlo es solamente no querer votarlo. Creo profundamente que la presidenta no ha tenido la fuerza para defender esta ley, porque es algo muy importante. Se están violando los derechos de las mujeres todos los días, y creo que estar en silencio, igual que la ministra, estar en silencio y no hablar de esto, a mí me da una rabia tremenda, la verdad. Imagínate, hace 2 años ya que todavía no se vote, ojalá ya estos días se vote en la comisión. Y lo otro, por el otro lado, como yo te digo, las otras personas hablan las personas que están contrarias al aborto hablan de la vida como algo meramente biológico, ¿me entiendes? Algo abstracto, no se meten, no entran a lo que significa cada causal, lo que significa la realidad. Ellos tampoco ayudan ni entran, su ayuda es tenue, ¿me entiendes? No se quieren comprometer, no ven ese sufrimiento de las mujeres en realidad que viven estos embarazos. Entonces, al final, para mí su postura es hipócrita, porque defienden al ser que está por nacer y mágicamente se olvidan de los nacidos, que habiendo tantas formas de ayudar no lo hacen. ¿Te pasó a ti? Sí, claro, me pasó. O sea, ellos con bombo y platino te ofrecen ayuda y después la ayuda no es nada. ¿Me entiendes? Yo, claramente, como te decía, su ayuda no es gratuita. Es para que la mujer recapacite y al final de su testimonio en contra del aborto. Y si no es así, te hostigan hasta el día de hoy. O sea, yo quiero comentarles, yo fui al Congreso muchas veces y Patricia Gonel, que es una de ISFEM, ella me decía, ISFEM es una organización, no tengo idea de lo que significa, pero es una organización prohibida. Ella misma me decía, en el oído, asesina, conociendo quién era yo, en el oído, claro, para como que nadie me escuchara, te decía asesina. Imagínate el hostigamiento de esas personas, que no sienten empatía con las mujeres que viven algo así. Y al final del día son hipócritas, porque les gusta ese sufrimiento, que la gente sufra, pero finalmente ser lejos de sus casas y lejos de sus calles, po. Y eso es ser hipócrita, po. ISFEM es investigación, formación y estudios sobre la mujer. Así es. Sí, pero es que lo busqué porque tampoco tenía el... Así es, el hostigamiento es permanente, es que es como casi... o sea, imagínate las marchas que hacen en la Plaza de la Constitución, ¿las has visto? ¿Ves todos los niños que participan en esas marchas pro vida? ¿Qué nombre tiene eso? Adoctrinamiento religioso de menores, eso es inaceptable. Ahora, Karen, estamos conversando con Karen Espíndola, ella nos está contando más de su libro, se llama Mi testimonio, aborto, Estado e hipocresía en Chile. Karen,
¿Cuánto ha cambiado Chile respecto a este debate? Porque sabemos que no hay ley todavía, pero respecto al debate, desde el momento en que tuviste a conocer tu caso hace 10 años y hoy. Bueno, yo creo que mucho, pues antes era un tema tabú, nadie lo conversaba, ahora se puede conversar de una forma más racional con las personas y y se ve la ciudadanía en todas las encuestas que la gente está a favor del proyecto de ley por 3 causales, por su despenalización. Lo que pasa es que parece que nuestros legisladores no están en sintonía con la ciudadanía y parte del gobierno igual. Entonces, como que no se dan cuenta de lo que está pidiendo la ciudadanía en varios temas en realidad. Pero claro que ha cambiado, la gente tiene otra visión. Y la mayoría de los chilenos está a favor de esta ley, porque entiende lo trágico que es para una mujer vivir un embarazo así, que sea inviable, lo que se discute en las causales por riesgo de vida, por una violación. La gente sabe que al final del día es la mujer la que debe tomar esa decisión. La gente entiende ese dolor, la gente empatiza. Si son los demás, los sectores más conservadores que tienen poder, que están presionando sobre esto. Pero la gente de a pie lo sabe y lo entiende. Y yo creo que sí ha cambiado mucho. La gente la ciudadanía está más empoderada, está más informada, ya no se deja engañar como antes. Bueno, Karen, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. Karen Espíndola nos trajo el libro Mi testimonio, aborto, estado e hipocresía en Chile. Se encuentra en las librerías. Sí. Perfecto, es el testimonio de Karen en una discusión que está muy vigente, lo decía antes Francisco Vidal. Se espera que se vote antes del 31 de enero. Veremos qué pasa en realidad en el Congreso, porque ha habido varias proyecciones respecto a cuándo este proyecto se podía votar, pero no se han cumplido y veremos si pasa o no de enero. Tenemos un libro para nuestros auditores y ya se fue en sorteo. Katy-Conc, ¿o no? Así es, ese es su Twitter, @Katy-Conc. Muy bien, ahí está la ganadora del libro. Nos vamos a comunicar por interno igual para ponernos de acuerdo con el libro. Dale, Karen. Lo único que quiero decir ahora a los senadores de C, que están en contra de este proyecto, que asuman lo que ellos prometieron en una campaña con la presidenta Bachelet, que es en la página 169, donde comprometían el aborto por 3 causales y no dudaron en sacarse la foto con la presidenta en ese minuto, que actúen y voten en consecuencia con lo que hicieron hace 4 años. Vale, lo dejamos ahí. Karen, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti. Yo soy las 10:59, estamos terminando ya el programa. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que pasen un buen fin de semana. Recuerden, Casa Mía es más